Mil mensajes. Hoy estamos con el número 899. Este número es interesantísimo porque nos va a hablar del espíritu de la competencia. Y entonces, bueno, vamos a definir lo que es una competencia. La competencia puede estar en el mundo de la naturaleza, puede estar en el mundo de la cultura, puede estar en estos espacios de clasificación máxima de lo que es el ambiente de un ser humano y por lo tanto puede responder tanto a leyes, a principios, a ordenamientos de tipo natural, como en donde dicen, por ejemplo, que solo el fuerte sobrevive y que realmente se lleva al mundo de la cultura, a ese mundo de la cultura que va a reflejar un espíritu realmente de competencia. Entonces podríamos también definir qué es lo que es una competencia. Una competencia es una dinámica que se da entre dos o más personalidades, por lo general, para obtener un fin, para obtener un objetivo que no está a disposición de todos. Es decir, un objetivo valioso, válido. Y entonces la gente o los grupos, la gente individual o los grupos, compiten por diferentes bienes, compiten por el dinero, compiten por la fama, compiten por toda una serie de elementos que van a ser muy importantes como objetivos no comunes. Y cuando la gente tiene que competir, por ejemplo, en la competencia ya por la vida, ya por algunos elementos de necesidades, llevan a circunstancias muy dramáticas y hasta muy trágicas cuando la gente tiene que competir por un pedazo de tierra para poder ser, poder estar, poder hacer, o tienen que competir por un mismo alimento, o tienen que competir inclusive por recursos como el agua. Entonces son realmente competencias que se vuelven y se tornan muy dramáticas, repito, incluso trágicas, hasta las competencias que se hacen para obtener un determinado nivel de fama. La competencia es un mecanismo muy, pero muy importante dentro de la convivencia del ser humano. Esa convivencia que va entre la guerra y la paz, para nosotros graficarla, y que de la guerra com comienza el espíritu de la confrontación, y esa confrontación puede ser la confrontación por antagonismo, en el cual tu presencia impide la mía, y puede llegar inclusive a ser una confrontación por realmente más allá del antagonismo, es una confrontación por igualdad, es decir, va a tener tú más ventajas o yo más desventajas que tú y comienza una lucha desigual, una que no es competencia, porque es la confrontación hasta la competencia, en el cual sí se hace, y esto hace que esa lucha por la comida o esa lucha por el espacio vital sean competencias extremas que entran en el mundo de la confrontación por antagonismo o por injusticia, y llegamos a ese mundo real de la competencia, ese mundo que podemos calificar como de competencia pura, en la que entonces hay que cumplir toda una serie de requisitos para estar en igualdad de condiciones para hacer que la competencia sea la más justa posible. Y esta competencia más justa posible, que está representada muy bien, pero solo como una parte de las competencias, pero muy buena como representación, el mundo del deporte, ese deporte competitivo en el cual se lucha, se trabaja para obtener ese bien preciado que es el triunfo, ese triunfo que puede luego ser cualquier otro bien, como por ejemplo fama, o como por ejemplo dinero, o como por ejemplo reconocimiento por parte de los que a la gente le interesa. Entonces, esta competencia realmente es una dinámica muy particular que debe hacerse teóricamente bajo dos aspectos, que va a ser la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, entendiendo por igualdad de derechos
que todo el mundo que quiera pueda competir, y la igualdad de oportunidades es que si lo va a hacer, lo haga en el máximo de igualdad de oportunidades con el resto de que los que van a competir. Repito, esto lo hace muy bien el deporte. La vida no nos aporta competencia siempre con esta igualdad de derechos y oportunidades. Esto lo hace más el mundo de la cultura, ese mundo de la cultura en donde más entonces que confrontación por antagonismo o por justicia, llegamos a unas confrontaciones que van a ser reguladas por otros elementos, por otras reglas, por unas reglas de tipo moral, ética, por una tratar de lograr la mayor capacidad de igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, para que entonces gane el mejor. Cuando se da el espíritu competitivo, entonces comienza realmente bajo dos estrategias básicas. La primera estrategia sería el desarrollar el máximo de las capacidades que tengo para lograr vencer esa competencia en la que otra personalidad u otras personalidades o realidades están queriendo lo mismo que yo quiero y necesitan llegar a eso, entonces eso nos pone en competencia y ese aprovechamiento de fortalezas debe también estar acompañada de una minimización de las debilidades que yo tenga. Entonces en cualquier cuadro competitivo aparece tanto el aprovechamiento, conocimiento para aprovechar las fortalezas que se tienen, la optimización del aprovechamiento de estas fortalezas y también la minimización al máximo de las debilidades que se tengan. Y esto va a hacer que uno compita en la mejor forma posible. Y desde otro punto de vista, también radica un espíritu de competencia llevado a muy buen término en más también en el desarrollo de capacidades, disminución de las debilidades, pero también para la evaluación del competidor. Es decir, dónde está, en qué sitio, qué capacidades, qué debilidades tiene el competidor. Y cuando se tiene muy claro quién es el competidor, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué representa eso para nosotros, y muchas oportunidades o muchas amenazas, entonces cuando se tiene todo esto, comienza ese entrenamiento para lograr realmente llegar a ser el mejor, llegar a ser el que logra el objetivo. Este mecanismo de competencia va a producir, por supuesto, en nuestro cuadro de convivencia, unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores depende de algunas variables, pero tratarán de seguir hacia la cooperación y ya no será competencia, sino cooperación. Cooperación que se da entre ganadores. Pero también van a producirse perdedores. Y entonces está el mundo de la cultura, en el cual trata de hacer a través de mecanismos tales, organizaciones, estructuras tales como la democracia, en la que se trata de recuperar a los perdedores. Y en esta recuperación de perdedores entran fenómenos muy, pero muy interesantes. Esto, muy grosso modo, es la competencia, ese espíritu de competencia a que nos lleva este mensaje, el mensaje muy interesante que aspiramos que usted sirva para reflexionar, le sirva a usted para reflexionar sobre la competencia. ¿Es usted competitivo? ¿No es competitivo? ¿Por qué lo es? ¿Por qué no lo es? ¿Para qué competir? ¿Tiene condiciones de competir? ¿Quiénes son sus competidores que buscan lo mismo que quiere usted? Todos estos son preguntas importantísimas para el mundo de la convivencia y por supuesto para el mundo del logro de tipo personal, familiar, grupal y social. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.